Y con nosotros está el pastor Giovanni, su esposa y creo que dos hermanos que le acompañan. Bienvenidos, amén, los recibimos y él estará compartiendo con nosotros la palabra en esta noche, así es de que disponga todo su ser, su mente, su corazón para lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y amén, un fuerte aplauso. Gracias. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo están mis amados hermanos? Qué bueno siempre es estar buscando al Señor. Amén. Me da mucha alegría conocerles, pues a todos, ¿verdad? Hemos estado orando, bueno, yo he estado orando, ¿verdad? Por cada uno de ustedes. Quiero contarle que ya tengo algún tiempo de conocer al pastor Minor. Y Dios en su misericordia nos ha permitido, pues, ¿verdad? Empezar una amistad y también, hermanos, una amistad ministerial, ¿verdad? Y creo que esas son las cosas que Dios hace con el único propósito de unificar, de bendecir y de edificar a su pueblo. Las amistades del mundo quizás son un poquito diferentes, un poco, si se puede usar la palabra, convenencieras, ¿verdad? A veces las amistades del mundo tienen otro sentido, ¿verdad? Solamente cuando hay algún interés, algún beneficio muy, muy personal. Es raro, ¿verdad? A veces una amistad legítima en el mundo. Las hay, porque no vamos a generalizar. Pero en el Señor es diferente, en el Señor es diferente. Yo creo que Dios une amigos, hermanos, con el único propósito de que se edifiquen, de que se puedan bendecir mutuamente. Y digo esto porque creo que eso es lo que el Señor ha hecho con nuestros hermanos y nosotros, ¿verdad? Mi esposa pues ya ha estado aquí ministrando anteriormente, pero ahora pues el Señor me lo concede a mí. Y creo que Dios es el que nos ha dado esta oportunidad, ¿verdad? No estamos meramente acá solamente por un deseo humano, sino que creo que ha sido el deseo de Dios. No quisiera dar muchos detalles de cómo es que estamos acá, pero sí quiero dejarles en su corazón, ¿verdad?, que lo que estamos haciendo definitivamente es de parte del Señor. Primeramente, para decirles que estamos aquí de parte del Señor, ¿verdad? Eso es lo primero que quiero que sepan, que yo estoy aquí de parte del Señor para decirles que Él tiene grandes cosas para ustedes. Muchas, muchas. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Y que el mayor, si se puede decir, deseoso, el mayor deseoso, ¿verdad? El que tiene el mayor deseo de que usted sea bendecido, pues no somos nosotros, sino es Dios. Y el enemigo a veces, por los intereses que él tiene, ¿verdad? A veces quiere que nosotros no entendamos los propósitos, los planes de Dios. Y entonces pone desánimos, pone tropiezos, pero que sea Dios, hermano, que sea Dios el que hoy, si tú has venido con alguna necesidad, si tú has venido con hambre, que sea Dios el que te llene, el que te sacie, y que al salir de este lugar hoy todos podamos ser bendecidos. Amén. Yo quisiera que hiciéramos una oración más para entrar de lleno al consejo de la palabra, y ya seguramente dentro del mensaje pues vamos a seguir platicando del porqué de esta visita,
¿verdad? Pero ¿me acompañas a orar? Yo no sé cómo tú lo haces, si quieres estar sentado, de pie, está bien, pero oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias. Gracias, Señor, porque estamos de pie, estamos aquí por misericordia, por tu gracia. Yo, Señor, vengo poniendo delante de ti este pueblo, vengo poniendo delante de ti este lugar. Te ruego, Señor, que abras los cielos para que caiga la lluvia que tú has preparado para cada uno de ellos. Que el enemigo, Señor, o los enemigos retrocedan en el nombre de Jesús. Que hoy se cumpla lo que tú, Señor, has propuesto para este pueblo. Que hoy, Señor, descienda sobre este pueblo tu bendición. Yo vengo bendiciendo. Y vengo, Señor, anticipadamente, poniendo tu nombre en alto en este lugar y entregándote a ti, Señor, este lugar. Yo vengo, Señor, poniendo esta ciudad de Oceanside a tus pies, por la autoridad, Señor, que me has dado como siervo tuyo. Yo, Señor, invoco tu santo nombre en este lugar. Y pongo delante de ti esta iglesia, y pongo delante de ti a tu siervo también, Minor, y su esposa y su familia, en el nombre de Jesús. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Háblanos, que nosotros escuchamos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor. He estado, hermanos, pidiéndole al Señor sinceramente que platicar con ustedes, porque hay tantas cosas importantes que nosotros necesitamos. Pero vamos a empezar con esto. Fíjese que no sé si vamos a tener ahí oportunidad de ver. Sí. Yo quisiera hablar un poquito sobre los poderes de Dios. Lo primerísimo que quiero, hermano, que sepamos es que Dios tiene todo el poder para hacer todas las cosas. Él dice la Biblia que Él es el Todopoderoso. Dice la Biblia que no hay nada que se haga sin que Él lo avale, sin que Él lo sepa. Aún las cosas malas. Es decir, que si pasan algunas cosas malas, si se da, hermano, la ocasión de que incluso haya destrucción o algo feo, que lo que usted se puede imaginar, aún eso está bajo la supervisión de Dios. Pero si esto se da, digamos que pase destrucción, pase algo feo, entonces, y Dios lo está supervisando y Dios lo ha avalado, entonces lo que nosotros tendríamos que averiguar es por qué Dios lo está permitiendo. En vez de cuestionar, ¿verdad?, la autoridad de Dios. Porque a veces pasan cosas que nosotros no entendemos, a veces pueden pasar desgracias y uno, en vez de preguntarse, bueno, ¿y por qué Dios está permitiendo esto?, puede hacer que uno diga, no, pues entonces, y ha pasado, muchos incluso han dicho, no, pues a lo mejor Dios no tiene tanto poder, o a lo mejor a Dios se le escapó de las manos esta situación. Y esa es la razón incluso por la que mucha gente no quiere buscar a Dios, porque en algún momento ven cosas negativas y piensan que Dios no está ahí, que Él no tiene el control de las cosas, o en el peor de los casos, que Dios no está interesado en sus criaturas o en sus hijos. Pero realmente Dios, hermano, sí está interesado en el beneficio del hombre y de la mujer.
y más de sus hijos. Pero cuando pasan cosas que no entendemos o cosas raras, entonces mejor lo que deberíamos de empezar a averiguar es ¿para qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios está dándole permiso a quien le dio permiso para hacer tal cosa? Y digo esto porque entonces ya con esta introducción podemos entender que Dios tiene poderes, o sea, tiene muchas formas de actuar, tiene muchas formas, por lo menos existen, hermano, unos 7 poderes que yo logro ver en la Biblia. Está un poder que en el griego se dice arjé, es una clase de poder de Dios. Hay otro poder que es dunamis, hay otra clase de poder que es energeia, de donde viene energía. Hay otro poder que es exousia, hay otro poder que es ischus kratos. Estas son palabras griegas que no quiero entrar en mucho detalle de esto, pero sí me quisiera detener en uno de estos 7 poderes, que es el número 5, es el número 4, exousia. Bueno, aquí solo tengo 6 y dije 7, ¿verdad? Bueno, pero realmente del que yo quiero hablarles hoy es del poder exousia, es el número 4. Está el arjé, el dunamis, el energeia, el exousia. Este poder, mis amados hermanos, básicamente lo que significa es esto. Es la fuerza, es la capacidad, es la competencia, libertad o potentado que Dios le da a alguien o que él mismo puede usar para ejercer algo. Es decir, que uno de los poderes que Dios tiene, que él usa, es un permiso, si usted quiere. Es una clase de permiso que Dios concede. Es una clase de autoridad que Dios concede para hacer algo. Es decir, que nadie, absolutamente nadie, y eso trasciende a las esferas angélicas y también humanas, nadie puede hacer nada y no se hace nada sin la exousia de Dios, es decir, sin el permiso, sin la autoridad de Dios. Aun cuando alguien pareciera que está haciendo algo en su nombre y fuera de la voluntad de Dios, créamelo, hay un permiso de parte de Dios. Por ejemplo, cuando viene Judas, ¿verdad? Y entonces vende al Señor, lo vende por 30 piezas de plata y lo traiciona. Aún eso era permisivo de Dios. Fíjese lo que le estoy diciendo, aún eso que fue la traición de nuestro Señor Jesucristo, ahí estaba Dios detrás supervisando, es decir, que Él dio permiso. Cuando empezaron a bofetear al Señor, cuando le arrancaron sus barbas, cuando le pusieron su corona de espina, cuando lo empezaron, hermano, a flagelar, todo eso feo que venía de parte del diablo, venía de parte de los soldados romanos, venía de parte de los judíos incrédulos, venía de parte de los sacerdotes celosos y envidiosos. Aún todo eso era permiso de Dios. Porque, repito, nada, absolutamente nada se hace si Dios no da permiso, si Dios no lo permite. Y entonces, eso significa que nosotros tenemos 2 opciones. Una, a someternos bajo la voluntad del Señor, es decir, aceptar lo que Dios dispone que se haga, aunque no nos guste. O tenemos la otra opción,
de oponernos y decir, no me gusta cómo obra Dios. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a buscar mis caminos, yo voy a buscar la solución y hermano, y podemos convertirnos como un Jonás que dijo, a mí qué me importa que Dios quiera que yo vaya a Nínive, pues yo no voy, me voy para Tarsis, ¿verdad? Porque Dios le había dicho a Jonás que tenía que ir a Nínive y dijo él, no, a mí no me gusta esto, porque Dios quiere que yo vaya a Nínive a predicarle a esa gente que es mala, que si se arrepiente Dios le perdona, y yo no quiero que Dios los perdone, yo quiero que se vayan al infierno. Y entonces dice la Biblia que él agarró para Tarsis y al final de cuentas pues el Señor lo atajó. Usted ya sabe la historia, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles es que nosotros tenemos entonces dos opciones, mis amados hermanos, en esta vida para recibir la voluntad del Señor, para recibir lo que Él hace. Ya le dije, la primera, ya sea que nosotros digamos, Señor, tú tienes el control, tú tienes toda autoridad, tú tienes este poder exousia, este poder permisivo. Hay cosas que a mí no me gustan, pero si tú lo dices, si tú das permiso, amén. Y lo otro decir, no, pues sigo mi camino. Yo vengo a decirte en el nombre del Señor y te aconsejo, tanto para ti como para mí, que optemos por lo primero. Ahora, esto va a traer complicaciones, el aceptar la voluntad del Señor, el aceptar esta autoridad de Dios, el aceptar los permisos que Dios da muchas veces en cosas que no entendemos, eso nos va a traer complicaciones. ¿Por qué nos va a traer complicaciones? Porque generalmente nosotros queremos que Dios obre según nosotros queremos, como nosotros queremos. Uno de los problemas que tenemos nosotros es que confiamos en Dios siempre y cuando Él haga lo que nosotros le pedimos y como se lo pedimos. Y cuando Dios no actúa de esa forma, entonces ahí es donde muchos hermanos dejan al Señor. Y ahí es cuando muchos empiezan a sufrir. Fíjense que la mayoría de los sufrimientos que nosotros tenemos, la mayoría de las pruebas, la mayoría de las luchas que nosotros tenemos, batallas espirituales si usted quiere, son generalmente porque no se da lo que nosotros queremos. Y nosotros tomamos decisiones equivocadas y nosotros, hermano, tomamos pues la delantera y no dejamos que Dios la tome por nosotros. Pero Dios quiere que nosotros confiemos en su autoridad. Pase lo que pase. Dios quiere que nosotros confiemos en lo que Él decide. Cuando nosotros, hermano, confiamos en lo que Él decide, podemos estar en medio de una tormenta, si usted quiere, y Dios va a tener el control. Podemos estar, hermano, metidos en... si usted quiere, podemos andar en el valle de sombra y de muerte que decía David. Pero como nosotros conocemos este poder exousia y sabemos que Él tiene el control, van a caer 10,000 a nuestra derecha, van a caer 1,000 a nuestra izquierda y nosotros vamos a andar tranquilos. La victoria del cristiano va a estar cuando pone su confianza en Dios. No solo cuando sabe o conoce de Dios. No, estoy diciendo, hermano, cuando realmente en medio de las cosas, usted le dice al Señor, Señor, tú eres el capitán. Tú eres el capitán. Así que
Si tú dices sí, es sí. Si tú dices no, es no. Si tú dices, Señor, que aquí vamos a tener que caminar aquí en medio de este mar, aunque yo ahorita no veo el camino, pues si tú dijiste que aquí, amén, así va a ser. Y en su momento el Señor va a abrir el mar y ahí va a estar el camino. Quizás ya estás en la orilla. Todavía no está el camino. Pero si conoces el poder exousia, esa autoridad que Dios tiene, ese poder permisivo, ese derecho, se va a dar. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que este poder también Dios lo da a su pueblo. Esta autoridad también Dios se la da a su pueblo. Pero no es este poder vigente, no se hace patente, este poder no se va a activar en nosotros, aunque Dios nos lo dé, si nosotros primero no nos sometemos a Él. No sé si primero Dios que sí me entiendan. Mire, Dios tiene el poder de controlar todo. Él lo controla todo. Y Él da permiso a todo. Él dice cómo se deben hacer las cosas. Le dice al diablo, esto sí, esto no. Le dice al diablo, fuera de aquí. Él tiene ese poder. Y cuando nosotros nos sometemos a esa autoridad de Dios, de que se tiene que hacer lo que Él dice, lo que Él permite, entonces nos da también a nosotros el derecho de que cuando haya una necesidad de usar esa misma autoridad, ese mismo poder. Pero no va a ser el poder ese en nosotros para que nosotros hagamos lo que queremos, sino que de la misma forma como Dios usa el poder exousia, ese poder permisivo, ese poder, esa autoridad, así nosotros la podemos usar. Ay, ¿cómo explicárselo? Mire, no este poder, vamos a hablar de otro poder, del poder dunamis. El poder dunamis, uno de los que leímos, ¿se recuerda? Ese poder dunamis es específicamente para hacer milagros. Ahorita este poder exousia no es tanto para hacer milagros, el poder dunamis sí. Digamos el poder, si yo tengo el poder dunamis, Dios me da la capacidad de sanar a los enfermos, de echar fuera a los demonios. Es el poder que Dios le dijo a los apóstoles, ustedes no van a poder hacer nada, si no van al aposento alto, oran y esperan del Espíritu Santo el poder dunamis. Cuando reciban ese poder, me van a ser testigos. Jerusalén, Samaria, Judea, hasta el último de la tierra. Cuando reciban ese poder dunamis, ustedes van a poder echar fuera demonios, van a poder sanar a los enfermos. Sin ese poder no van a poder hacer nada, ni evangelizar, hacer absolutamente nada. Pero ese poder no lo van a poder recibir si primero no lo ven en mí. O sea, les estoy poniendo este ejemplo de este poder dunamis, este poder para hacer milagros, para entender este poder exousia. Jesús dijo, ¿cuántos creen que yo soy el Hijo de Dios? Y muchos dijeron sí, otros dijeron no. En alguna oportunidad dijeron, ¿ustedes creen que yo puedo sanar? Y algunos dijeron sí, y entonces sanó. En alguna oportunidad él le preguntó a alguien, ¿crees que puedo hacer esto? Que era sanar a un ciego. Y él dijo sí, y recibió entonces la vista. Entonces, si yo creo algo que Dios está haciendo, si yo me someto a eso, entonces Dios también me lo va a conceder. ¿Ya me entendieron? Este poder exousia, esta autoridad, es lo mismo. Si yo creo que Dios tiene toda autoridad, entonces Él también me la puede delegar.
Y eso lo entendió Pedro. Cuando venía el Señor Jesús caminando en las aguas, entonces Pedro dijo, yo sé, dijo Pedro, que Jesús puede caminar en las aguas. Yo sé que Él puede, pero entonces yo necesito cerciorarme si Él es. Jesús, si eres tú, di que yo vaya hacia ti caminando. Entonces viene el Señor, le dice, yo soy, ven. Ah, dijo Pedro, entonces Él es, no hay problema. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se bajó de la barca y empezó a caminar. ¿Por qué? Porque él creyó firmemente que Dios lo puede hacer, y si Dios lo puede hacer, entonces Dios le daba la autoridad también para hacerlo. Lo mismo es el poder exousia, lo mismo es la autoridad. Si yo creo que Él tiene toda autoridad y me someto bajo su autoridad, bajo su exousia, entonces yo también puedo tener autoridad. Entonces, básicamente, aquí es donde se puede implementar y queda bien establecido el principio de que el que está bajo autoridad, ¿qué? Tiene autoridad, recibe autoridad. Fíjese todo lo que le dije para llegar a esto. El que se somete bajo autoridad, el que está bajo autoridad, también se le da el derecho de tenerla. El que cree en el poder de Dios, se le da el derecho de tenerlo. Y Dios, para su iglesia, para su pueblo, lo que Él quiere es que tengan autoridad. Que tengan la libertad de poder, hermano, separar cosas con una decisión. Dios quiere que la iglesia tenga poder para sojuzgar el pecado. Dios quiere que la iglesia tenga autoridad para decirle a los demonios, aquí se van, aquí no van a estar molestando, aquí la enfermedad fuera, aquí solo se le da lugar al Señor, aquí solo el Señor tiene derecho. Pero el problema es que a veces la iglesia sí quiere tener esa autoridad y sí quiere tener ese poder. A veces la iglesia sí quisiera, hermano, hacer y deshacer con los demonios, hacer y deshacer con cosas que quiere, pero no se quiere someter a Dios, al que da la autoridad. Entonces aquí viene otro principio, que no hay bendición, no hay crecimiento, no hay prosperidad si yo no me someto a la autoridad primero. Y eso es lo que nosotros estamos, hermano, haciendo ahora. Porque cuando no se le revela a uno, que uno tiene que primero reconocer, entender, someterse bajo la autoridad, si uno no reconoce eso, entonces uno no va a tener esa autoridad para desarrollarse. Porque de repente, hermano, se puede estar hablando de crecimiento, de repente se puede estar hablando de bendición y uno la anhela. Y uno, hermano, ¿quién no quiere ser prosperado? Pero a veces no se da, porque uno no está en el orden de Dios. Y Dios, sabiendo que quiere bendecirnos, o más bien que nosotros también queremos la bendición, entonces Él nos pone los parámetros. Y nos muestra cómo lograrlo. Pero, repito, nunca la bendición va a venir bajo nuestros parámetros. Nunca el crecimiento va a venir, nunca la prosperidad va a venir de acuerdo a cómo nosotros lo busquemos, sino de acuerdo a cómo Dios lo ha establecido. Y todas esas cosas vienen, iba a decir aunque usted no lo crea, pero primero Dios que sí, todo eso viene
cuando uno reconoce la exousia, el poder permisivo de Dios. Porque Dios mismo dice que Él da el crecimiento. Él bendice al que Él quiere bendecir. Él salva al que Él quiere salvar. Todo proviene de Dios. Pero ¿por qué no se da a veces en algunos? Porque uno no está alineado en la exousia, en ese poder que hace todas estas cosas. Cuando dice, por ejemplo, que por el poder, por la palabra de Dios se hicieron las cosas, ahí está la exousia, el poder en la palabra. Porque esa es la autoridad de Dios. Cuando Dios dice algo, Él lo está diciendo con poder, es decir, con exousia, es decir, con autoridad. Cuando Él dice algo, se hace porque se hace. Pero para que se haga en nosotros, entonces nosotros tenemos que estar sometidos. Ok. Entonces es bien fácil, dirá alguien. Entonces, si yo me someto bajo la autoridad de Dios, bajo la exousia de Dios, entonces ya tengo exousia, lo que está diciendo pastor. Sí. Pero ahora viene otro punto, que esa exousia Dios la ha delegado, Dios la ha puesto en vasos que lo representan a Él. Ese poder, esa autoridad que es de Dios para que también nosotros la tengamos y podamos hacer todo lo que ya le dije, no es que la alcancemos de Él directamente uno por uno y que cada uno se va a acercar a Dios y entonces Dios y yo pues ya mayoría absoluta. No, sino que viene Dios y dice, ok, es mi exousia, es mi autoridad, pero yo la voy a poner en delegados. Yo la voy a poner en vasos que me van a representar. Y de todos los que quieran, mi exousia, se van a tener que someter a mis vasos, a mis representantes. Y si se someten bajo mis representantes, es como que se me sometan a mí. Incluso los mismos representantes ya tienen entendido que aunque ellos tienen la exousia, tampoco ellos se van a enseñorear de ello, sino que ellos tienen que hacer buen uso de la autoridad de Dios. Y entonces, hermano, viene el Señor y nos dice acá en Efesios a quienes Dios delegó con esa exousia, con ese poder, para que la iglesia se someta y también reciba y pueda hacer todo lo que ya dijimos. Efesios capítulo 4 y versículo quisiera leer desde el 1, pero no lo quiero abrumar. Desde el versículo 7 si usted quiere. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que no seamos niños fluctuantes, pero dejémoslo hasta ahí. Entonces, fíjese pues, yo creo que me lleve la pista. Dios es un Dios de todo poder y de toda autoridad.
Y el que se somete bajo esa autoridad también puede alcanzar autoridad. Amén. Y ya le dije que algunos podrán decir, amén, ya entendí. Entonces, si él tiene toda la autoridad y yo me someto hacia él, entonces él me la da. Entonces, algunos han llegado a decir, bueno, entonces yo solo me someto a Dios. Yo solo necesito someterme a Dios porque él es el que tiene toda autoridad. Y entonces si yo me someto a Él, Él me da la autoridad y yo no necesito nada más. Solo me someto directamente a Dios y ya puedo hacer todas las cosas permisivas de Dios, porque esa es la exousia, ese es el permiso de Dios, ese es el poder de Él. Pero entonces ahora Dios dice, sí y no. Porque no puedes venir a mí directamente. En el sentido en el sentido de la autoridad, sino que tienes que ir a mis delegados. Y los delegados que Dios dejó para la iglesia, ser edificada, ser ayudada, y la iglesia misma recibir autoridad, y recibir conocimiento, y recibir madurez, y recibir tantas cosas, son estos personajes que el Señor dejó: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero no es que estos reemplacen a Dios. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros reemplazan a Dios para que recibamos la autoridad. No, lo que estoy diciendo es que estos son los que Dios constituyó como delegados, para que a través de ellos, de alguna forma, se canalice la autoridad. Pero obviamente no son cualquier apóstoles, no son cualquier profetas, porque cualquiera se puede llamar profeta a sí mismo. Cualquiera se puede llamar apóstol, cualquiera se puede llamar evangelista. Porque alguien de repente puede leer este versículo: bueno, si los delegados que Dios deja con la autoridad para bendecir a la iglesia son los apóstoles, yo me voy a hacer llamar apóstol, ¿ah? Y en ese sentido hay muchos falsos apóstoles. En ese sentido hay muchos falsos profetas. Alguien puede decir, pues yo soy profeta, y tal vez está lucrando con la iglesia. Incluso alguien puede decir, yo soy pastor de Dios genuino, y solo quiere lucrar con la iglesia. Entonces, ¿quiénes son los que realmente Dios ha delegado? Tienen que ser, hermano, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que den frutos dignos de Dios. Pero, ¿hay falsos? Por supuesto que sí. Y entonces, honestamente, mis amados hermanos, aquí es donde mucha iglesia, por no querer indagar, escudriñar, discernir quién es verdadero y quién es falso, entonces algunos se han atrevido a decir, no existen. Por eso es que mejor solo Dios y yo. Y parece buena la intención, parece sano el deseo de decir, no, mejor Dios y yo, más seguro, ¿ah? Pero ese no es el orden que Dios ha establecido. O sea, yo entiendo la postura de muchos que han llegado a decir, híjole, no, pero es que han habido tantos charlatanes, hay tantos mentirosos, no, mejor solo Dios y yo y mayoría absoluta. Parece buena la intención, pero no es ese el orden que Dios ha establecido. Sino que Dios tiene sus ministros. Ministros que Él mismo ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Bueno, eso fue lo que Pablo escribió. Eso fue lo que Isaías escribió. Dice la Biblia que Dios escogió a Isaías antes que naciera. A Pablo desde el vientre de su mamá. Entonces, ese tal vez sería otro tema que tendríamos que platicar. Cómo lograr ver quiénes son los verdaderos apóstoles, los verdaderos profetas. Pero si hay apóstoles verdaderos del Señor, y si hay profetas verdaderos del Señor, y si hay evangelistas verdaderos, hay pastores y maestros verdaderos.
Y entonces son los que Dios va a usar para que la iglesia, y esto es bien importante, yo quiero que usted lo vea ahí, porque es bien específico el texto, dice que los santos van a ser perfeccionados. ¿A través de quiénes? De los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Leámoslo, dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quiénes van a perfeccionar a los santos? Dígamelo sin miedo, porque ahí lo está leyendo. Eso es lo que dice la Biblia. Y alguien podrá decir, no, pastor, Dios perfecciona al hombre. Sí, por supuesto que Dios, por eso estamos hablando de la exousia. Él es el que tiene todo poder, pero Dios lo va a hacer a través de ¿quién? Ahí dice. ¿Sí se mira, mis amados? Vaya, yo quiero que usted vea el texto porque esa es una de las cosas, hermano, que a veces yo puedo venirles a decir un montón de cosas a ustedes, hasta bonitas o feas. Pero miremos qué es lo que dice el texto. Y él mismo, léalo conmigo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted es un santo o no? ¿Usted es un hijo de Dios o no? ¿Usted es un salvo o no? ¿Usted es la iglesia del Señor o no? Sí, usted es. Ahora, mi pregunta es, ¿quién lo va a perfeccionar a usted? Lo acaba de leer, mi amado. No tenga pena, no tenga miedo. Los ministros del Señor. Si no hay ministros en la iglesia, ¿cómo la iglesia va a ser perfeccionada? La iglesia no puede decir, pues Dios, hermano. No. Porque Dios para eso tiene delegados. Dios es un Dios de orden. Eso es lo que yo venía a predicarles hoy. El orden trae bendición. El problema está que yo no quiero escuchar más al pastor porque no me gusta. Pero no se trata si te gusta o no te gusta. Si él es el ministro que Dios ha escogido para que te jale las orejotas, si él es el ministro que Dios ha escogido para que te corrija, entonces, hermano, aunque no me guste. Entonces hay 5 clases de ministros que Dios ha constituido. Es una constitución, esto es legal. Esto es una legalidad. Es como, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos. Hermano, hay artículos, hay enmiendas. Eso es legal, se tiene que cumplir. Pues en la iglesia, en lo espiritual, nosotros también tenemos códigos legales de parte de Dios. Hay cristianos que quieren ellos ir al cielo y ser santos, hacer y deshacer, pero no tienen un ministro que los cubre. Por eso es que hay cristianos que no les gusta ir a la iglesia, porque no quieren escuchar al pastor. ¿Y por qué no quieren escuchar al pastor? Porque solo ven en el pastor su humanidad. Pero nosotros no tenemos que estar viendo ya humanidades, sino lo que tenemos que estar viendo es lo que Dios constituyó. Dios constituyó embajadores. Dios constituyó vasos que tienen autoridad. Por ejemplo, en esta iglesia, Dios puso un vaso de autoridad, que es el pastor Minor. Y entonces, el que venga a esta iglesia va a ser edificado, perfeccionado, va a ser ayudado por medio
del pastor Minor. Porque él es el vaso que Dios está usando en este lugar. Ya otro vaso allá en otra ciudad, algún otro ministerio en otra ciudad, pues también allá. Pero por lo menos acá, el que Dios va a usar es al pastor Minor. ¿Para qué? Para que los que vengan acá sean perfeccionados. Y lo tremendo es que el versículo 13, si seguimos leyendo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, que yo me puedo ya sentir muy espiritual como ovejita, yo puedo leer, oiga lo que le voy a decir, hay ovejitas, aquí no, yo solo estoy enseñando, yo ni lo conozco a usted, hermano, tan lindo que usted es el que se ve de aquí. Así que no va a pensar que yo lo estoy diciendo por usted. No, allá en Plutón hay ovejitas que en algún momento incluso quieren aconsejar al pastor. Hay ovejitas que incluso le quieren decir al pastor qué hacer porque se sienten más espirituales, pero resulta que el Señor ha establecido que esa ovejita tiene que llegar a ser madura a través del ministro que le ha puesto como cabeza, como cobertura. Como dice mi pastor, fíjese. La iglesia no va a llegar a ser perfecta. La iglesia no va a llegar a tener la estatura de Cristo. La iglesia no va a poder casarse con el Señor si no llega a ser, hermano, supervisada, ayudada, edificada por los ministros. Entonces, uno de los problemas que pasa la iglesia a nivel general en la tierra, uno de los problemas que pasa muchas congregaciones que se dividen, es porque dejan de ser perfeccionadas por los embajadores que Dios ha puesto, por los ministros que Dios ha puesto. Y por eso es que se ven tantas iglesias, y por eso es que se ve, hermano, incluso tantas denominaciones, porque todos quieren andar haciendo y deshaciendo. Y Dios quiere que nosotros nos volvamos al orden. El estar, hermano, bajo cobertura, el estar bajo los ministros, el estar siendo supervisado, es saludable para la iglesia. Es edificante. Yo soy pastor, pero yo tengo mi cobertura. Yo tengo mi apóstol, a quien yo doy cuentas, como pastor. Como pastor, porque eso para mí es edificante. Es necesario que a todos nosotros nos supervisen. Es importantísimo que vean nuestro caminar. Es importante que a todos nos digan, hey, esto no lo hagas, porque te estás saliendo del camino, te estás saliendo del surco. Aún el apóstol Pedro fue corregido por el apóstol Pablo. Ya el Señor había dicho claramente que Él no hacía acepción de personas. Y Pedro, hermano, en un momento dado, ya no quería comer chicharrones con los hermanos. O sea que estaba actuando de una forma hipócrita. Porque sí quería chicharrones cuando no estaban los que no les gustaban. Y ya solo venían los que no les gustaban. ¿Verdad que qué feo los chicharrones? Y hermano, y ya le había entrado. Entonces Pablo le dice, hey, al apóstol Pedro, hey, lo que estás haciendo está mal. Y lo pone en orden, hermano.
Y el apóstol Pedro no dijo, bueno, ¿y tú quién eres si yo soy el apóstol? No, porque hermano, es importantísimo que todos nosotros estemos siendo supervisados. ¿Por qué el Señor constituyó ministros? Para que podamos, hermano, ir corrigiéndonos, ayudándonos. Si no, no tuviera sentido el versículo que dice orar unos por otros. Si no, no tuviera sentido el versículo que dice si alguien cae, tú que eres más fuerte, ayuda al débil. Si no, no dijeran esos versículos de esa manera, hermano. Entonces todos tenemos que ser cubiertos. Tenemos que ser cubiertas las ovejas, tenemos que ser cubiertos los ministros. Pero eso tiene que ser revelado. Porque si el Señor no nos lo revela, entonces nosotros damos por sentado que nosotros no necesitamos a nadie. Yo no necesito que nadie me esté diciendo qué hacer si yo tengo mi Biblia, si yo oro, si yo soy cristiano desde chiquitito. Si yo nací en cuna evangélica, así nos ponemos, hermano, si no se nos revela. Si no se nos revela que necesitamos dar cuentas. Yo sé que no hay muchos amenes. Pero mire, hermano, yo agradezco al Señor. Yo le estaba contando al pastor Minor y fíjese que qué problema tuve yo con esto, hermano. Esto que estamos platicando. Porque yo soy cristiano desde que soy tal vez niño. Claro, yo estaba jugando con las cosas porque era niño. Pero yo sí, hermano, me bauticé el 12 de noviembre del año 1900, no le digo. Pero ya tiene rato, hermano. Ya tiene rato. Y entonces desde ahí yo sí empecé a buscar al Señor, empecé a leer la Biblia, empecé, hermano, a entender. Ay, gracias, papito. Empecé a entender muchas cosas. Pero, gracias, aunque yo empecé, hermano, a buscar al Señor, desde el año 1900, no le cuento, yo empecé a tener experiencias con Dios. Porque yo empecé en una iglesia pentecostés. Entonces yo me recuerdo, hermano, que nosotros, no que ahora ya no ore, ¿va? Pero en esos tiempos de verdad sí orábamos, hermano. Nos pasábamos orando y ayunando. Orábamos 3, 4 días por semana. Nos íbamos a la montaña. Empezamos a ver la gloria de Dios. Milagros. Otro día le contaré. Y entonces estábamos envueltos en la gloria de Dios, en el poder de Dios. Y cuando me empezaron a mí a enseñar, estoy hablando de mí, cuando me empezaron a mí a enseñar estas verdades, yo decía, no, yo no voy a estarme sometiendo a hombres. Si yo conozco a un Dios vivo, que tiene todo poder, y que me escucha, y como Dios sí me escuchaba cuando yo oraba, ¿eh? Bueno, cuando todos ahí orábamos. Gracias a Dios, hermano, que el Señor me la pasó. Porque uno cuando tiene la ignorancia, Dios le permite a uno que después lo entienda. A la mala, pero después lo entienda. Pero entonces, ¿por qué le digo esto? Porque yo sí sé que es difícil aceptar el asunto de cobertura. Sí es bien difícil aceptar el someterse a alguien. Y ese principio de someterse, ese principio de reconocer autoridad, es el mismo que está dentro de los matrimonios. Qué difícil es que las hermanas se sometan al marido. ¿Sí o no? Hermanas, sean sinceras, ¿sí o no? ¿Para que sí? No, la verdad. Sí, es bien difícil.
¿qué me voy a andar sometiendo? Dicen algunas, usted no porque son unas santas del Señor, pero hay algunas, ¿qué me voy a andar sometiendo a este? Si lo conozco. Pues exactamente lo mismo pasa en la iglesia con los ministros. Entonces así me ponía yo. ¿Qué me voy a andar sometiendo yo a mi pastor? Sí, se me hace que incluso, hermano, uno llega hasta de veras a pecar. Porque yo en algún momento, bueno, ya el Señor me perdonó, pero en algún momento hasta llegué a pensar, minor, en aquel tiempo que era mi pastor en Pentecostés, y llegué a pensar, ay, este pastor lo que predica, yo predicaría algo mejor. O sea, uno ¿hasta dónde uno llega, hermano? Créamelo, uno llega a enaltecerse porque uno no entiende el principio de sometimiento. Y entonces leyendo, estudiando, hermano, la Biblia, porque en toda la Biblia está el tema de la cobertura. Se necesita que se cubra todo. Se tuvo que cubrir el arca del pacto. Se tuvo que cubrir el tabernáculo, se tuvo que cubrir la mesa de los panes de la preposición, se tuvieron que cubrir las columnas del templo. Todo, se tenía que cubrir la desnudez, se tenía que cubrir los sacerdotes, todo, hermano. Todo se tiene que cubrir. Y entonces, ¿por qué es importante la cobertura? Y hasta aquí voy a entrar con el tema. No, no es cierto. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Alguien que me ayude? Y entonces, fíjese que la cobertura sirve el tener esa supervisión, el tener esos ministros que Dios ha establecido, que ya le dijimos que es pastores, evangelistas, apóstoles, no es el orden, ¿verdad? Pastores y maestros, pero esos 5. ¿Para qué Dios estableció eso? Efesios dice que es para que todos seamos edificados, para que todos lleguemos a la estatura, pero la palabra cobertura en el hebreo, que es kafari, y el griego que es pskiazo, lo que significa es proteger, cubrir, estar bajo autoridad. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar bajo un ministro primario que me cubra, que me ayude? Porque yo necesito ser protegido. Yo necesito ser cuidado, yo necesito estar bajo autoridad. Estar bajo autoridad lo que significa es yo necesito estar dando cuentas de cómo voy. Yo necesito dar cuentas, yo necesito que al que yo reconozco que tiene la autoridad de Dios, aunque no me guste, aunque sea feo, chaparro, alto, no, a mí no me importa eso, tiene la autoridad de Dios, yo necesito a ese siervo que tiene la autoridad de Dios, porque él puede protegerme, puede cubrirme, puede expiar incluso mis faltas. La cobertura, por ejemplo, en el sacerdocio antiguo, se ve claramente cuando Dios le dice a alguien que ha pecado, sométete, ve con el sacerdote y dile a él cómo estás. Y aún Jesús, hermano, cuando se le acerca a aquel leproso a pedirle al Señor que lo sanara, el Señor le dijo, sí, yo te sano, como quien dice, te perdono, porque la lepra es figura del pecado. El Señor Jesús le dijo, ok, yo te perdono, ya estás perdonado, pero quiero que vayas allá con el que yo dejé como autoridad. Y él va a decir si sí o no. ¿Cómo que él? Si ¿acaso tú no eres Dios, pues? ¿Acaso tú no me llames sanaste? Le pudo haber dicho ese leproso a Jesús. Pero ¿qué fue lo que Jesús le dijo? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? No, ve allá y él que te diga. Entonces la cobertura, hermano, es para protección, es para expiar. Por supuesto que tú eres un hijo de Dios, pero un pastor tiene que estarte viendo. Tiene que estar viendo tus pasos. Tiene que estar viendo tu progreso.
Y como ese ministro es de Dios, te va a decir muy bien, vamos, ahora haz esto otro. Y no le haces si tú avanzas más que él. Él como autoridad también te lo va a decir. Una verdadera autoridad de Dios nunca te va a poner trabas. Una verdadera autoridad de Dios lo que va a hacer es que te va a dar, hermano, el crecimiento que tú necesitas. Ya me están haciendo señas que ya no. No es cierto. No, ya llevo una hora, ¿verdad? Es que aquí uno, hermano, no siente el tiempo. Aquí uno se le calienta la lengua. Entonces, mira, hermano, voy aterrizando las ideas. Ya voy a ir terminando. Dios hoy te viene a decir, a través de mi persona, que viene un crecimiento precioso. Viene una expansión. Viene un desarrollo. Pero vas a tener que empezar a someterte. Vas a tener que empezar a recibir instrucciones. Te van a empezar a decir no. Cuando tu pastor se acerque y te diga, no, esto que estás haciendo está mal, por favor, entiende que no es porque él quiere que te vayas. Entiende que él no está enojado contigo, ni se quiere vengar, ni se quiere quitar de ti, no, sino que quiere que tú crezcas sanamente, que tú te desarrolles. Tenemos, hermano, que tener la humildad. Si tú amas al Señor y tú quieres del Señor, recibe esto. El que se humilla bajo la poderosa mano del Señor será exaltado. La mano del Señor tiene 5 dedos. La mano del Señor tiene apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esa es la mano del Señor. Porque Dios no actúa Él en persona directamente, sino que actúa a través de sus delegados. La autoridad de Dios está en toda la Biblia. Por ejemplo, en Apocalipsis dice la Biblia que el Padre. Qué interesante eso, hermano. Fíjate que Juan recibió la Apocalipsis, la revelación, pero no la recibió directamente del Padre, sino dice que el Padre se la dio al Hijo. El Hijo se la dio a su ángel. El ángel se la dio a Juan. Juan se la escribió a los ángeles de las iglesias. Y entonces a través de los pastores la recibe la iglesia. Fíjate cómo Dios usa autoridad, cómo Dios usa delegación, cómo Dios usa sus coberturas. Por ejemplo, perdón, yo sé que ya no tengo tiempo, pero cuando uno lee en el libro de Éxodo que Moisés vio la zarza que ardía, dice que fue hacia ella y Dios le habló, ¿verdad que sí? Pero cuando vemos en el libro de los Salmos, dice que el ángel le habló desde la zarza. Porque Dios usa jerarquías. Entonces Dios te va a bendecir a ti mucho, mi amado hermano. Mucho. Pero lo va a hacer a través de su siervo. A través de su siervo. Entonces no sé si el tema era los poderes de Dios o la cobertura. Bueno, realmente eran los poderes, pero yo solo hablé del poder exousia, que es autoridad que viene a ser igual a estar bajo la cobertura, bajo la autoridad de Dios. El que está cubierto está protegido. El que está cubierto tiene el derecho incluso a pedir ayuda. Cuando tú estás siendo, hermano, atacado por el enemigo, tú puedes buscar ayuda, tú puedes buscar amparo de tu cobertura. Incluso es la cobertura la que va a interceder por ti. Por eso es que también en otro texto dice la Biblia, en Hebreos, por eso es que ahí dice claramente que
la grey, que las ovejas deben de obedecer a sus pastores, porque ellos van a dar cuentas. Entonces el pastor minor va a dar cuentas de ti. El hermano va a hacer que tú crezcas, que tú desarrolles, pero tú vas a tener que someterte. Tú vas a tener que obedecer. Ya no lo veas solo como un amigo. No veas al pastor minor como un amigo. Qué bueno que sea amigo. Por supuesto que somos amigos. Es más, somos hermanos. Somos hermanos y hermanos de sangre. La sangre de Cristo. Pero si tú quieres ser bendecido, no lo veas solo como amigo, no lo veas solo como hermano. Velo como la persona que Dios ha traído aquí a Oceanside para bendecirte. Aprende a ministrarte. Aprende a poner bajo su autoridad tus debilidades. Porque cuando uno ve al pastor solo como amigo, entonces uno no le cuenta sus cosas, ¿va? Porque lo ve igual. No, velo como tu autoridad y entonces vas a venir y le vas a decir, mire, pastor, yo tengo clavos con mi esposa, tengo clavos con mi esposo. ¿Qué hago? Aconséjeme, ¿qué hago? Y él como autoridad de Dios va a agarrar la palabra y te va a dar el consejo exacto que necesitas. Tal vez no te va a gustar. Tal vez tú vas a venir, pastor, mire, ya no aguanto a mi mujer, no se sujeta. Y él te va a decir, sí, pero es que vos tampoco la amás. Entonces él te va a ubicar. Pero ¿cuándo va a pasar eso? Cuando tú lo veas como tu cobertura, tu autoridad. El pastor no solo es amigo, el pastor en muchas iglesias el pueblo quiere que el pastor sea su sirviente. Aquí no es el caso, porque yo ni los conozco, ¿verdad? Pero yo, hermano, en el nombre del Señor quiero que tú crezcas y que tú te desarrolles. Pero en muchas iglesias le quieren decir al pastor qué hacer. No, pastor, a mí no me gusta cómo hace esto. Mire, hágalo de esta manera, hágalo de la otra. No, así tú no vas a crecer. Qué importante es la obediencia. Qué importante es la obediencia. Tú estás aquí porque Dios te ha traído. Tienes que entender eso, hermano. Yo estaba pensando, estaba meditando ahí porque veo el hambre que tienes. Veo, hermano, la sinceridad que tienes. Qué lindo. No permitas que esa sinceridad y esa hambre que tienes la gobiernen tus sentimientos, tus emociones. Tú estás aquí porque Dios te ha traído a este lugar, pero para que seas alimentado bajo el siervo que Dios ha puesto en este lugar. Y ahí vas a ver cómo el Señor te va a llevar y cómo se van a desarrollar. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo cuando predicó le dio la medianoche. Como era la primera vez que llegaba. Y se le cayó aquel, hermano, se le cayó uno, se le durmió y se le cayó y se mató. Aquí no va a pasar eso, no te preocupes, yo ya terminé. Y yo quisiera orar. Yo quiero orar porque yo sé que hoy es el comienzo de algo precioso que Dios va a hacer en esta iglesia. No porque yo lo digo, no porque soy yo, sino porque hay principios que Dios ha establecido. Y yo quisiera orar por ti, pero también quisiera orar por el pastor Minor y su esposa, por su familia. Porque yo vengo, hermano, como una delegación de parte del Señor también. Y diciéndoles a ustedes que estamos en orden. Y que somos un equipo con el pastor Minor y que él no está solo, que no está caminando solo, sino que a partir de hoy también tiene cobertura. Así como yo tengo cobertura, él también tiene cobertura. Y como yo tengo
permiso de parte del Señor para cubrir y también tengo permiso de parte de mi apóstol Sergio Enríquez Oliva, porque también él me mandó y me delegó. Entonces, bajo esa misma unción apostólica, yo pongo una bandera apostólica en esta casa hoy. Démosle un aplauso al Señor. Así que yo quiero invitar a mis hermanos que pasen y yo quiero orar por ellos y también por ustedes, pueblo del Señor. Y más adelante, Él mandará hacer un anillo como este, mire, y se lo ponemos. En el nombre de Jesús, ya nos pondremos de acuerdo. Porque, y esto que estoy haciendo yo es espiritual. Y que lo sepan, hermanos, las autoridades del aire, porque las autoridades en los aires también saben quién está bajo autoridad y quién anda suelto. Porque había unos hijos ahí de un tal Seba que dijeron, no, pues vamos a hacer esto en el Dios que predica Pablo, en el Dios que predica Pedro. Y entonces los demonios dijeron, bueno, a Pedro sí conocemos, a Pablo también, a Jesús también, pero a ustedes no los conocemos porque no estaban bajo autoridad. Pero las autoridades saben, las autoridades de los aires aquí en Oceanside saben que el apóstol Sergio es una autoridad y que su servidor también es una autoridad. Y entonces, por la autoridad que nuestro Dios nos ha dado, venimos, hermano, en el nombre del Señor, a también establecer una bandera de autoridad acá.